Hola, soy Ezequiel Seidel y vamos a hablar hoy de antihipertensivos. Esta corresponde a la última semana de clases de la cursada y tiene distintas partes la clase. Vamos a hablar de epidemiología de la hipertensión, de los beta bloqueantes, alfa bloqueantes, vasodilatadores directos. En la segunda parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona y su modulación farmacológica, y en la tercera parte de los bloqueantes cálcicos y de distintos algoritmos terapéuticos y datos puntuales en hipertensión. Empecemos. Entonces, para hablar de hipertensión tenemos que dar algunos datos de epidemiología y de historia de la hipertensión arterial. Fíjense, hace menos de 100 años, distintos médicos y fisiólogos consideraban distintos aspectos, como por ejemplo, decía Hay en 1931 que lo peor que le puede pasar a alguien con la presión arterial elevada es que se la descubran, que alguien se la diagnostique, porque entonces some fool, algún tonto, va a ir y tratar de bajársela. No solo él, sino que, por ejemplo, Paul Dudley White, unos años después, decía que la hipertensión puede ser un mecanismo compensador importante que, si bien se puede reducir ese valor, no debe ser reducido. Por suerte, ustedes tienen esta clase en el siglo XXI, y hoy se sabe que la hipertensión es un factor de riesgo principal para distintas enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la enfermedad coronaria, la enfermedad vascular periférica, la patología del aorta abdominal, la enfermedad cerebrovascular y muchas otras más. No solo eso, sino que tratar a la hipertensión arterial va a reducir la posibilidad de que aparezcan, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, ACV y muerte cardiovascular. Vamos a algunos datos crudos. 1 de cada 6 humanos es hipertenso. Y si nos vamos a la población adulta, 1 de cada 3 mayores de 65 años es hipertenso en la actualidad. Estos datos son mayores en países de bajos y medianos recursos, como los países de Latinoamérica. Estas cifras están en aumento y se asume que aproximadamente 1.500 millones de personas tienen hipertensión hacia el año 2025. Es la principal causa de muerte prematura y es un factor de riesgo mayor, como dijimos, para insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, CV, fibrilación auricular, insuficiencia renal crónica, enfermedad vascular periférica e incluso deterioro cognitivo crónico. Y no solo eso, sino que dentro de todos los factores de riesgo de estas enfermedades, este es el principal factor de riesgo modificable. Hay distintas definiciones para la hipertensión arterial. La mayoría de las guías, y lo vamos a ver hacia el final de la tercera parte de la clase, consideran el valor de corte de 140 y 90 para el diagnóstico. Y que es distinto al diagnóstico en el consultorio que el diagnóstico en domicilio o con monitoreo ambulatorio de presión arterial con holter de presión. La hipertensión arterial va a depender de distintos mecanismos, como el gasto cardíaco, la resistencia periférica, las condiciones de carga y el sistema hormono-humoral. Todo eso va a condicionar los valores de presión arterial. Y hay distintos patrones hemodinámicos en hipertensión, como por ejemplo, con gasto cardíaco reducido o elevado, con resistencias vasculares normales o aumentadas. La mayoría de los pacientes tienen resistencias vasculares aumentadas, principalmente a nivel de las arteriolas periféricas, y de acuerdo al volumen plasmático. Aquí hay enlistados, y esta filmina va a aparecer a lo largo de la clase cuando pasemos de grupo, los distintos tipos de antihipertensivos que existen y estrategias para reducir la presión. Y en negrita anoté los que son más utilizados, las primeras líneas de tratamiento. Vamos a empecemos con betabloqueantes, que en realidad no son uno de los fármacos esenciales para la hipertensión arterial. Recuerdan que los vimos en distintas clases, los vimos como antiarrítmicos, para reducir la carga de arritmias ventriculares, para reducir la frecuencia cardíaca en las arritmias supraventriculares, como la fibrilación auricular. Lo vimos en la clase de antianginosos en extenso, por sus mecanismos de acción antianginosa. Son una droga patrón en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular, y en cuanto a hipertensión arterial, corresponden a una tercera o cuarta línea de tratamiento, en realidad. Estos fármacos actúan en sistema nervioso, en corazón, en vasos y en riñón, y principalmente uno de los mecanismos de acción antihipertensiva
sería a través del efecto que tienen los beta bloqueantes sobre los receptores beta 1 que están en las células del aparato yuxtaglomerular, que son las que van a sintetizar la renina y van a iniciar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí lo tienen descrito, resumido brevemente, pero básicamente los beta bloqueantes van a tener un efecto inhibidor de la secreción de renina, y ese es uno de los principales mecanismos de acción antihipertensivos. Con lo cual ya se van imaginando que la combinación como antihipertensivos de beta bloqueantes con inhibidores de la ECA o antagonistas del receptor de angiotensina no es tan útil. Pero no solo eso, se han descrito otros mecanismos de acción antihipertensiva como a nivel central, un bloqueo presináptico con disminución de la liberación a largo plazo de catecolaminas. Esto va a explicar por qué a largo plazo caen las resistencias periféricas. A nivel cardíaco directo, al reducir la frecuencia cardíaca, el inotropismo, puede tener un efecto en la acción arterial. Y hay otros mecanismos que están descritos en todos los libros, en la bibliografía están en forma un poco confusa, pero están descritos así. Un efecto directo en los vasoreceptores centrales y carotídeos con un reseteo de los mismos, un aumento en la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras. Esos dos mecanismos están descritos en muchos lugares, pero no está explicado bien cuál es el sustrato puntual. Algunos betabloqueantes, si los recuerdan de la clase previa, tienen un bloqueo alfa y van a provocar una vasodilatación adicional, como el carvedilol y el labetalol, y otros tienen una vasodilatación adicional por liberación de óxido nítrico, como el nebivolol. Estos son los efectos a largo plazo, a nivel hemodinámico, que provocan los betabloqueantes y que modulan la hipertensión arterial. Pero los betabloqueantes no son droga de primera línea en hipertensión, ya que comparado con otros grupos como los IECA, las tiazidas, los ARA2 y los bloqueantes cálcicos, son los que más tasa de discontinuación tienen por efectos adversos. No vamos a hablar de los efectos adversos ni la farmacocinética puntual, porque esto estuvo en la clase de antianginosos. Vamos a mostrar en hipertensión arterial algunos ensayos clínicos con un número grande de pacientes, como por ejemplo el estudio ASCOT, donde se comparó una estrategia de atenolol con o sin agregado de hidroclorotiazida, comparado con la combinación de amlodipina con o sin agregado de perindopril. Entonces, aquí, a igual valor de presión arterial, hubo una mayor reducción de eventos cardiovasculares en los pacientes que estaban en el otro grupo, en amlodipina perindopril, con lo cual se considera mejor a la otra estrategia. Un subestudio de ese mismo trial había demostrado mejores valores cuando se medían la onda de pulso, la presión arterial central, el índice de aumentación, o sea, mediciones directas de la presión aórtica, habían sido mejores con la amlodipina con perindopril en comparación con una estrategia basada en betabloqueantes. Otro estudio usando captopril, que es el primer IECA utilizado en 11.000 pacientes, no tuvo diferencias en cuanto a endpoint primario. En un estudio que comparó cabeza a cabeza losartán contra atenolol, losartán resultó mejor en cuanto a eventos cardiovasculares, como por ejemplo, y esto fue muy llamativo, una reducción de la incidencia de diabetes a lo largo del estudio. Uno de cada 4 pacientes en el grupo atenolol había desarrollado diabetes comparado con losartán. El estudio NORDIL también comparó bloqueante cálcico contra beta bloqueante y mostró que el diltiazem era mejor en cuanto a reducción de presión arterial. Aunque en estudios más recientes, con beta bloqueantes más modernos, hubo algunos indicios de mejores resultados, como por ejemplo, el nebivolol, que es uno de los más recientes beta bloqueantes, demostró ser seguro. El carvedilol fue eficaz cuando se usaba en formulaciones de liberación sostenida, es decir, de una toma diaria. Es una forma más moderna de carvedilol que se llama fosfato de carvedilol. Y estos demostraron ventajas con respecto a algunos parámetros metabólicos y también en cuanto a la disfunción sexual. El estudio Gemini en pacientes diabéticos e hipertensos demostró un mejor perfil metabólico con reducción de glicosilada, microalbuminuria y mejoría en el perfil lipídico con el carvedilol en comparación con el metoprolol. Entonces, hoy en día los betabloqueantes como antihipertensivos se reservan, y no es un dato menor, ya que
Fíjense la cantidad de pacientes que los pueden recibir. Pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida o preservada, pacientes posinfarto de miocardio, pacientes con enfermedad o patología de la aorta, torácica o abdominal, durante el embarazo, lo vamos a ver más adelante, pero son una de las drogas que se pueden usar durante el embarazo, principalmente el labetalol. En el hipotiroidismo, el propranolol tiene un efecto per se, por un efecto antitiroideo, y para control de la frecuencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular. Es decir, si bien no son drogas de primera línea, muchos de los pacientes hipertensos están usando actualmente betabloqueantes por alguno de estos listados de patologías concomitantes. Vamos a pasar ahora a, dentro del sistema adrenérgico, los alfa bloqueantes. Los bloqueantes alfa-1 adrenérgicos provocan una vasodilatación arterial directa y hay distintos receptores alfa-1, lo vimos también en otra de las clases. Están los subtipos alfa-1A, alfa-1B y alfa-1D, que están en distinta concentración en vasos periféricos, en próstata, en vejiga, en el trígono, en el detrusor, y entonces la selectividad por ellos y las propiedades farmacocinéticas hacen que algunos sean usados como antiprostáticos por los urólogos y otros por los cardiólogos como antihipertensivos, pero son los mismos fármacos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta vasodilatación brusca puede provocar ortostatismo y taquicardia refleja, y esto es muy común, las caídas en los pacientes añosos. La taquicardia refleja entonces también puede ser contraproducente en pacientes que tienen fibrilación auricular y enfermedad coronaria en forma concomitante. Uno de los fármacos más utilizados como antihipertensivos de los alfa-1 es la doxazosina, aunque se pueden utilizar otros como la alfusosina, terazosina, prazosina. Y se indican actualmente como cuarta o quinta línea de tratamiento, en realidad, en pacientes con hipertensión resistente. Hacia el final de la clase vamos a ver los algoritmos de tratamiento y vamos a ver que los bloqueantes alfa-1 adrenérgicos, como se imaginarán, no son muy útiles y no se deben usar en forma masiva como antihipertensivos. Ahora vamos a hablar de la alfa-metildopa, siguiendo con el sistema adrenérgico. La alfa-metildopa en realidad es una prodroga, es un derivado metilado de la L-dopa, el fármaco que se usa para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, que debe metabolizarse a través de la L-aminoácido aromático de descarboxilasa y dopamina beta-hidroxilasa en alfa-metilnoradrenalina, que es la droga activa. Es decir, tiene un efecto de incorporación a las vesículas y liberación, y a nivel de la brecha sináptica, la alfa-metilnoradrenalina lo que hace es un agonismo selectivo de los alfa-2, que los alfa-2 están a nivel presináptico y tienen un efecto inhibitorio, están acoplados a proteínas GI, si lo recuerdan. Entonces, el uso de la alfa-metildopa va a provocar una disminución en la resistencia periférica y en la frecuencia cardíaca. Estos fármacos tienen una administración por vía oral, pero tiene una vida, como es una monoamina, tiene una vida media muy corta, de 2 horas aproximadamente, con lo cual se requieren aproximadamente al menos 3 a 4 tomas diarias. Puede provocar sedación, xerostomía, depresión, cefalea, hipotensión ortostática, hipertensión de rebote tras la suspensión brusca, y puede provocar otras alteraciones puntuales como hepatotoxicidad y anemia con prueba de Kunz directa positiva. Con todas estas limitantes, es uno de los únicos fármacos que se puede utilizar durante la hipertensión gestacional, siendo de categoría B. Pasamos ahora a los vasodilatadores arteriales directos, que también son tercera o cuarta opción en el tratamiento de la hipertensión esencial. Estos fármacos solamente reducen un poco, una cierta cantidad de milímetros de mercurio de la presión arterial, pero no tienen efectos pleiotrópicos, o al menos no han demostrado reducción de mortalidad cardiovascular, de ACV, de infartos de miocardio, como los otros grupos de fármacos antihipertensivos. Sí se pueden usar en ciertas condiciones como hipertensión e insuficiencia cardíaca o hipertensión e insuficiencia renal. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los nitritos, los vimos en la clase de antianginosos, tienen una mala farmacocinética para el tratamiento prolongado y tienen efectos adversos frecuentes, pero se pueden utilizar en pacientes hipertensos con insuficiencia renal. También está la hidralazina, que si bien, como dice ahí,
se descubrió y se inició su uso en 1945, sigue sin comprenderse bien cuál es el mecanismo de acción puntual a nivel de los vasos. Tiene un efecto directo a nivel de las arteriolas y lamentablemente provoca una estimulación simpática compensadora, y esto a largo plazo tiene efectos deleterios. Puede provocar taquicardia, retención hidrosalina, edemas y demás. Se administra por vía oral con un intervalo interdosis de 8 a 12 horas, principalmente de 8 horas, y la ventaja es que se puede utilizar en insuficiencia renal. Está descrito, como todos los derivados hidracínicos que van a ver próximamente en el módulo de psicofármacos, existen acetiladores rápidos y lentos que pueden provocar un síndrome lupus-like, con anticuerpos antinucleares hasta en un 10% de los pacientes que usan estos fármacos. También puede provocar una neutropenia severa y anemia hemolítica, con lo cual su uso está muy restringido. El nitroprusiato lo traigo aquí porque estábamos hablando de nitritos y de vasodilatadores arteriales directos, y es uno de los pocos fármacos que se puede utilizar para el tratamiento de las emergencias hipertensivas en forma endovenosa. Este fármaco va a ser tomado en el examen dentro de 2 semanas, y vamos a hablar un poquito de el fenómeno de robo coronario que se puede producir si hay más vasodilatación arterial que venosa, y el gradiente de perfusión coronario. Tiene una vida media muy corta, y recuerden esto, que también es un fármaco sensible a la luz, se inactiva por la luz, y entonces siempre es necesario proteger la tubuladura y recambiar frecuentemente todo el Baxter y todo el sistema de infusión. Recuerden de la clase previa de antianginosos que habíamos hablado que tiene metabolismo eritrocitario, que puede producir cianuro con toxicidad aguda, y a nivel crónico el tiocianato puede provocar efectos adversos a largo plazo como hipotiroidismo. El tratamiento de intoxicación aguda con cianocobalamina, y indicación en las emergencias hipertensivas y en la disección aórtica, donde hay que usar fármacos para bajar la presión arterial en forma rápida, titulable, y poder suspenderlos también en forma rápida. Este fármaco puede modificarse la dosis minuto a minuto, segundo a segundo. Ya terminando esta primera parte de la clase, vamos a hablar de los diuréticos en el tratamiento de la hipertensión arterial. Y una aclaración, van a tener una clase aparte de diuréticos, así que solamente vamos a mencionar algunos detalles con respecto a la terapéutica de la hipertensión arterial con diuréticos. Recuerdan que hay 5 grupos, y aquí vamos a hablar de las tiazidas, que actúan en el túbulo contorneado distal y provocan pérdida urinaria de sodio, potasio, magnesio y agua, y retención de calcio. Tiene un efecto antihipertensivo por una contracción de volumen inicialmente, es decir, que el efecto antihipertensivo inicial se da aproximadamente entre las 24 y 48 horas por una depresión de volumen. Pero a largo plazo hay un fenómeno adaptativo, no es que el paciente sigue perdiendo volumen en forma constante, sino los hipertensos estarían deshidratados todo el tiempo. Entonces lo que pasa es que a largo plazo hay una caída en las resistencias periféricas secundarias. Van a encontrar que hay diferencias entre diuréticos tiacídicos o tiacida-like, símil tiacida, pero son conceptuales porque todos actúan en el mismo sitio y tienen efectos similares a nivel renal. Diferentes ensayos clínicos probaron que reducir la presión con diuréticos tiacídicos se asoció con reducción de eventos cardiovasculares mayores en distintos grupos y, por ejemplo, en añosos, y fueron durante las últimas décadas drogas de primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial. La posología la vamos a pasar para esta clase, pero los fármacos más utilizados son la indapamida, la hidroclorotiazida y luego la clortalidona, aunque en otros países, en otras regiones, se usan otros como la vendroflumethiazida y otros. Y la mefloquina que se usa en Estados Unidos, por ejemplo, en forma endovenosa. Lo que sí es importante mencionar aquí, y que es importante en la terapéutica de la hipertensión arterial, es que estos fármacos, la mayoría son de una sola toma diaria. Recuerden que requieren una monitorización de posibles hipocalemia, hiponatremia. 1 de cada 10 pacientes puede desarrollar hipocalemia, y este es un dato no menor pensando en los millones de pacientes hipertensos que hay por ahí. Hipercalcemia, hiperuricemia, y una tendencia a la hiperglucemia y el desarrollo de diabetes mellitus que fue cuestionado con este grupo de fármacos. Entonces, en embarazadas, en hipercalcemia,
en pacientes con gota, esos pacientes no deberían usarlos, y en pacientes metabólicos también hay que usarlos con precaución. Sin embargo, hay estudios con indapamida donde se demostró que es útil usar la indapamida en pacientes con diabetes, a pesar de estas limitaciones que mencionamos previamente. Los diuréticos de asa también se pueden usar para hipertensión arterial cuando al paciente tiene insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal concomitante. Los ahorradores de potasio también son muy útiles como antihipertensivos, pero los vamos a ver en la parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona como antihipertensivos. Y los otros fármacos no son útiles como antihipertensivos. Hasta acá creo que llegamos con la primera parte de la clase y vamos a parar acá y después seguir con los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de antihipertensivos, y en esta parte vamos a hablar de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y hay un dato importante que Argentina jugó un papel muy importante en el desarrollo y el entendimiento de este sistema. El grupo de Braun Menéndez y sus colaboradores en el Laboratorio de Fisiología de la Universidad de Buenos Aires, donde están ustedes cursando ahora, participaron en el descubrimiento de la angiotensina junto al grupo de Page en Estados Unidos. 25 años después, a partir del veneno de víboras en Brasil, investigadores brasileños descubrieron los primeros inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En el año 90 se describieron los primeros antagonistas del receptor de angiotensina y los antialdosterónicos. Hacia el 2000 se encontraban moléculas con mejor perfil farmacocinético. En el 2010 tuvieron un auge y un colapso rápido los inhibidores de la renina, y en el 2014 se extendió este sistema hacia los inhibidores de la neprilicina y se descubrió todo el sistema de péptidos natriuréticos como terapéutica, no en hipertensión arterial, pero sí más en insuficiencia cardíaca. Entonces el esquema clásico de angiotensinógeno, la renina que cliva esa molécula de alto peso molecular de síntesis hepática y queda ese decapéptido con angiotensina 1,10, luego la enzima convertidora de angiotensina lo transforma en angiotensina 1,8 o angiotensina 2, que va a actuar sobre los receptores y a nivel de la corteza suprarrenal la síntesis y liberación de aldosterona. Ese esquema clásico, hoy en día, este gráfico está un poco borroso, pero existen muchísimas moléculas, mediadores y enzimas catalíticas y receptores que están involucrados. No es solamente dos flechitas como habían visto inicialmente en fisiología, y ahora no solo eso, sino que también se metió el COVID, el coronavirus, ya que el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus, lo que tiene es una proteína spike que es capaz de fusionarse con una enzima convertidora de angiotensina llamada ECA2, que es una enzima que limita a todo este sistema, que está en el endotelio vascular pulmonar y en muchos otros efectores. O sea que hay un rol o una interacción muy importante entre el coronavirus y este sistema. El angiotensinógeno, entonces dijimos, es una macromolécula sintetizada en el hígado. La renina es una enzima catalítica que se sintetiza en las células mesangiales del aparato subglomerular. Hay pasa por distintas etapas, preprorrenina, prorrenina y renina, y hay muchos estímulos para su liberación, como el receptor intrarrenal. Como habíamos visto con beta bloqueantes en la clase pasada, el estímulo beta 1 libera renina. La carga de sodio en la mácula densa en forma parácrina a través de adenosina y prostaglandinas puede influenciar en la liberación de renina, o sea que el sodio que llega a la mácula densa puede estimular la liberación de renina. La angiotensina 2, a su vez, limita el efecto por un fenómeno de feedback negativo a través de receptores AT1 en estas células. Se desarrollaron inhibidores directos de la renina, como el alisquiren y otros, pero ningún estudio evidenciaron gran beneficio y hoy en día no están en uso. Básicamente porque a largo plazo aparentemente
activaban a receptores propios de la renina relacionados con fibrosis cardíaca y renal. Vamos a pasar a la ECA. La ECA es una metaloenzima catalítica inespecífica, también llamada quinasa 2, que lo que hace es clivar a la angiotensina 1,10 y transformarla en angiotensina 1,8 o angiotensina 2. A su vez, es uno de los 4 o 5 mecanismos de lisis o degradación de la bradiquinina. Se encuentra en el endotelio vascular sistémico, pero el 90% de su efecto se da en el endotelio vascular pulmonar. La angiotensina 2, a su vez, presenta 4 tipos de receptores, pero el responsable del efecto presor rápido es el receptor tipo 1, que no solamente provoca una vasoconstricción, sino que el receptor tipo 1 de angiotensina tiene a nivel subcelular 2 vías, la vía del GQ, relacionada con el calcio, movimientos de calcio, inositol trifosfato y diacilglicerol, y también con efectos genómicos, y la vía de la beta-arrestina, que también tiene efectos rápidos de vasoconstricción e inotropismo. O sea que a nivel subcelular el receptor de angiotensina 2, receptor tipo 1 de angiotensina 2, tiene muchísimos efectores. La angiotensina 2 también puede actuar sobre otros receptores, como el receptor tipo 2, que tiene un efecto antagónico. Y es degradada en parte por esta enzima que se llama ECA2, que es la que actúa como receptor para el coronavirus. La aldosterona es un mineralocorticoide que se sintetiza en la corteza suprarrenal, en la capa glomerular o glomerulosa, y es estimulada por la angiotensina 2, por la hipercalemia y en forma, digamos, secundaria por la ACTH. Tiene un receptor que está intracelular en el túbulo contorneado distal y colector y en otras células, y la unión de la aldosterona con su receptor se migra al núcleo, y en el núcleo hay elementos de respuesta a la aldosterona que van a activar o suprimir la expresión de genes que van a codificar ciertas proteínas, como por ejemplo las proteínas de sodio-potasio que forman la sodio-potasio ATPasa, el antiporte sodio-potasio y otras más, como por ejemplo las proteínas que sintetizan canales de potasio HER o IKR también se llama. Habla aquí de mecanismos de escape de la ECA. En algunos órganos puede sintetizarse angiotensina 2 a través de otros mecanismos. La endotelina 1 en algunos órganos es el efector, o sea, luego de la activación del sistema renina-angiotensina hay una activación de endotelina, que es un vasoconstrictor potente, y hay efectos antiarrítmicos de los antialdosterónicos, con unos efectos con respecto al remodelado, la fibrosis a nivel miocárdica. Vamos a hablar ahora de los IECA. Los IECA existen 2 tipos. Los primeros descritos fueron el captopril, que es un sulfidrilo, que provocaba una nefrotoxicidad per se, derivado de metabolitos del azufre, y los carboxilatos, que son los que más se usan en la actualidad, que en general son prodrogas, como el enalapril, y la droga activa luego de una metabolización hepática es el enalaprilato, que además existe como, se prescribe como droga activa en forma endovenosa para las urgencias hipertensivas, lo vamos a ver más adelante. Otros fármacos IECA son el ramipril, perindopril, tandolapril, quinapril, lisinopril y muchos otros más. Entonces, muchos conocen aquí, antes de esta clase seguramente les suena el enalapril, pero tienen que entender que fue este fármaco muy ampliamente utilizado y descrito en insuficiencia cardíaca, y luego se extrapoló su beneficio a la hipertensión arterial. Pero en realidad, para el tratamiento, que es lo que estamos hablando en esta clase, de hipertensión arterial esencial, los ensayos clínicos más grandes y que demostraron más eficacia fueron con perindopril, ramipril y lisinopril. Estos fármacos son de una toma diaria y quizás deberían usarse más estos que el enalapril en el tratamiento de la hipertensión arterial esencial. Son falsos sustratos de la ECA y van a provocar una menor concentración de angiotensina circulante, que va a provocar una caída de las resistencias periféricas. A su vez, por mayor liberación de bradiquinina, las concentraciones de óxido nítrico, y provoca una vasodilatación adicional, pero también este es uno de los mecanismos de producción de algunos efectos indeseables, efectos adversos
lo vamos a ver más adelante. Se administran por vía oral con una absorción en forma variable. Recuerden que la mayoría son prodrogas, tienen un elevado volumen de distribución, y esto es importante porque atraviesan parcialmente las barreras como la barrera placentaria, y eso tiene que ver con algunos efectos adversos. Se metabolizan por esterificación e hidrólisis hepática y se eliminan por vía renal. El intervalo interdosis, esto es importante, el enalapril tiene un intervalo interdosis de 12 horas y el resto de 24 horas. Estas son las dosis utilizadas, y esa diferencia es importante, como dijimos, en los pacientes hipertensos crónicos que tienen que tomar 1 o 2 fármacos en forma diaria durante décadas. Para la adherencia a los medicamentos, este dato no es menor. Aproximadamente 1 de cada 5 pacientes que toman IECA pueden desarrollar una tos seca irritativa. Esto está atribuido a fenómenos de edema intersticial provocado por la bradiquinina. También pueden provocar un edema angineurótico, edema de glotis con potencial riesgo de vida, rash cutáneo. O sea que los efectos adversos estos, conjunto de efectos adversos provocados por bradiquinina, no son un dato menor si uno tiene que elegir un fármaco para tomar de por vida. Hay otro efecto adverso que es la insuficiencia renal aguda cuando existe una estenosis de la arteria renal. Cuando un paciente tiene estenosis de una arteria renal, tiene una vasoconstricción, hay una placa de aterosclerosis que obstruye, no sé, 90% la circulación renal. Entonces, para que se mantenga constante el filtrado glomerular en ese riñón, por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay una vasoconstricción muy fuerte de la arteriola eferente, para que la presión intraglomerular sea suficiente para que haya filtrado. En esos pacientes, que no son muy frecuentes, pero existen, el inicio del uso de IECA va a provocar una vasodilatación de la arteriola eferente y una caída brusca de la presión de filtrado glomerular con una insuficiencia renal aguda. Por eso es importante, luego del inicio de la toma de IECA, hacer un análisis seriado de la función renal. Si bien estos fármacos son nefroprotectores por este mismo mecanismo de vasodilatación de las arterias renales en el seguimiento a largo plazo y evitan la progresión de la proteinuria y el desarrollo de insuficiencia renal crónica en distintas poblaciones como hipertensos, pero también en diabéticos con proteinuria, son muy buenos para prevenir el daño renal. Y en algún pequeño porcentaje de pacientes que tienen estenosis de la arteria renal pueden provocar este efecto adverso, y no es menor. No se pesquisa de rutina en la práctica cotidiana la estenosis de la arteria renal. Como mucho, un buen médico puede hacer un examen físico con auscultación buscando soplos renales en la primera consulta de un paciente hipertenso, pero la mayoría de los médicos no lo realiza eso. Y no se solicitan estudios como Doppler de arterias renales. Pero siempre hay que tener en cuenta esto y hacer análisis de sangre en forma seriada. También pueden provocar hipercalemia por el efecto a nivel de la aldosterona, hipotensión obviamente, como efecto contraproducente, y la toxicidad fetal, que es uno de los efectos adversos más graves y que va a hacer que nosotros tratemos de no usar estos fármacos en mujeres en edad fértil. Otros antihipertensivos van a potenciar el efecto. Los otros inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, beta-bloqueantes y diuréticos pueden tener interacciones a nivel de las concentraciones de potasio plasmático. Los AINES van a bloquear las prostaglandinas vasodilatadoras y van a disminuir el efecto antihipertensivo. Es decir, que un paciente hipertenso crónico que está tomando IECA u otros fármacos, nosotros le administramos AINES, puede subirle la presión arterial y contraproducir el efecto. Con respecto a contraindicaciones, el embarazo es una contraindicación absoluta, y las mujeres en edad fértil son una contraindicación relativa. ¿Por qué? Porque los efectos a nivel de las malformaciones craniofaciales que pueden provocar los IECA se dan muchas veces en las primeras semanas de gestación. Muchas veces hay un retraso desde el embarazo efectivo hasta confirmarlo o diagnosticar el embarazo, y esas primeras dosis de IECA pueden ser determinantes. Por eso hay muchas otras opciones para mujeres en edad fértil, trataría de no utilizarlas. La estenosis aórtica severa y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva son situaciones donde hay una obstrucción fija a la eyección de sangre desde el ventrículo izquierdo, hasta el
bien en el tracto de salida del ventrículo izquierdo o a nivel de la válvula aórtica, hay una obstrucción fija y una vasodilatación arteriolar difusa puede provocar síncopes o empeorar el estado hemodinámico. Una insuficiencia renal crónica prediálisis muchas veces es una contraindicación, la hipersensibilidad previa, haber tenido rayo, edema angineurótico previo también, y otras como presentar hipercalemia en forma basal puede ser una contraindicación relativa, no usaría o no iniciaría yo en el april en alguien que está con 5,4 de potasio. Y después ahí menciona los afroamericanos. En realidad los afroamericanos tienen muchos polimorfismos en el gen de la ECA y una elevada proporción de esos sujetos no responden a los tratamientos con enalapril. Esto se dio principalmente en estudios en insuficiencia cardíaca y se extrapoló a hipertensión. Así que muchas veces, o al menos las guías estadounidenses de hipertensión arterial, sugieren en los afroamericanos usar otros fármacos antihipertensivos como bloqueantes cálcicos o diuréticos en vez de los IECA. Pasamos a los antagonistas del receptor de angiotensina, los sartanes, como ven ahí los nombres, los sartán, valsartán, candesartán, telmisartán, y estos son fármacos que inhiben selectivamente al receptor de angiotensina 2. Se administran por vía oral, tienen baja biodisponibilidad y se tienen que administrar como sales, como por ejemplo candesartán, silexetil, olmesartán, medoxomil y demás. Tienen una elevada unión a proteínas y tienen un metabolismo hepático a través del CYP2C9, que puede existir polimorfismos a nivel poblacional. Estos fármacos se administran todos en una sola toma diaria y tienen una latencia de acción, porque hasta alcanzar los niveles plasmáticos estables deben superar las concentraciones de los sartán o de cualquier antagonista del receptor de angiotensina a las concentraciones circulantes de angiotensina 2. Y esto puede llevar hasta 2 a 4 semanas. Entonces es un error muchas veces, que yo lo veo en la práctica cotidiana, que algún médico en una guardia o en una ambulancia, hay un paciente con una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva y le administran un comprimido en la boca de los sartán. Es un error garrafal. Bueno, vamos a pasar a otros efectos adversos. Al igual que los IECA, pueden provocar hipercalemia, hipotensión, toxicidad fetal e insuficiencia renal aguda en pacientes con estenosis de la arteria renal. Pero salvo estos que son conocidos y que nosotros sabemos cómo manejarlos y en quién usarlos, los efectos adversos crónicos y a largo plazo de los antagonistas del receptor de angiotensina son similares al placebo y la verdad que están descritos en los libros y en los papers van a encontrar un listado de efectos adversos, pero la verdad que son de muy baja frecuencia y estos fármacos son realmente seguros. Hoy en día los IECA y los ARA2 constituyen uno de los fármacos más utilizados globalmente y están descritos, como vamos a ver hacia el final de la clase, como primera línea de tratamiento de la hipertensión arterial y también en otras condiciones, como dijimos, en la insuficiencia cardíaca, luego un infarto de miocardio y también en pacientes diabéticos que tengan algún grado de insuficiencia renal. Brevemente vamos a hablar ahora de los antialdosterónicos y de la espironolactona y su rol en la hipertensión arterial. Recuerden que esto también lo vieron en la clase de diuréticos. Pero en la hipertensión arterial, que dijimos que le dábamos como primera línea IECA, ARA2, bloqueantes cálcicos o diuréticos tiacídicos, hay muchos pacientes, un pequeño porcentaje de pacientes que no responde a estos 3 fármacos de primera línea. Luego de descartar la pseudo-resistencia o algunas situaciones como que el paciente no esté tomando adecuadamente los remedios, que tenga una combinación inadecuada subterapéutica, o que tenga fenómeno de guardapolvo blanco, o consumo de otros fármacos que pueden elevar la presión, o algunos alimentos que puedan elevar la presión. Si se descarta todo eso, se diagnostica lo que se llama hipertensión resistente, que aproximadamente más o menos un 5 o un 10% de los pacientes tienen este fenómeno de hipertensión resistente. En ellos, el cuarto antihipertensivo a agregar, además de insistir en las medidas higiénico-dietéticas, es la espironolactona por encima de los beta-bloqueantes, los bloqueantes alfa-1 o los vasodilatadores directos.
¿Por qué? La aldosterona, recuerden que es en muchos órganos el efector final del sistema renina-angiotensina. A nivel renal puede provocar retención hidrosalina, a nivel vascular puede provocar fibrosis, y en el corazón puede provocar fibrosis y efectos proarrítmicos. Entonces, cuando se probaron en distintos ensayos clínicos a la espironolactona comparado con otros fármacos, la espironolactona logró una reducción de la presión sistólica, fíjense en ese estudio, 20 milímetros de mercurio y 9 milímetros de mercurio de presión diastólica. Son valores muy importantes de reducción. Y en un estudio que comparó cabeza a cabeza distintos esquemas para este fenómeno de hipertensión resistente, encontró que la espironolactona fue más efectivo que los beta-bloqueantes o los bloqueantes alfa-1. A partir de allí, la mayoría de las guías incorporó a la espironolactona como cuarto fármaco antihipertensivo. Con esto creo que estamos a tiempo para terminar esta parte de la clase y vamos a pasar a la parte 3, donde vamos a hablar de la farmacología de los bloqueantes cálcicos y algunos algoritmos terapéuticos y comentarios sobre la hipertensión arterial. Bueno, estamos ahora en la última parte de la clase de antihipertensivos y ya finalizando la cursada de farmacología cardiovascular. Espero que les haya servido y estos teóricos, y recuerden que tienen que usar los libros para esto, y esto solo es un apoyo para que lo comprendan un poquito mejor. Vamos a arrancar con la última parte de la clase. En este caso vamos a hablar de bloqueantes cálcicos y los algoritmos terapéuticos en hipertensión arterial. Entonces, recuerden que existen canales de calcio de distinto tipo, voltaje dependientes, activados por segundos mensajeros o activados por el calcio o por otros receptores. En las células cardíacas, como en las de músculo liso vascular, predominan los canales de calcio tipo L y en menor densidad los tipo T, que están principalmente a nivel cerebral. Se activan a potenciales de membrana no tan negativos y la densidad de canales de L se incrementa, es variable, y otras situaciones fisiológicas como la edad, o patológicas como la hipertensión y ciertas cardiopatías pueden incrementar las concentraciones o los niveles de bloqueante de los canales de tipo L. Pasan por 3 estadios como los otros tipos de canales que ustedes han visto, reposo, activo e inactivo. Y los bloqueantes de canales de calcio que vamos a ver en esta clase son los bloqueantes de los canales tipo L, que se unen a una parte del canal que es la subunidad alfa-1 y tienen más afinidad sobre el estado inactivo. Como los bloqueantes cálcicos que vamos a ver, que se llaman dihidropiridínicos, recuerdan que los vimos en la clase de antianginosos y en la clase de antiarrítmicos. En este caso, los dihidropiridínicos, que son los que más se usan para la hipertensión arterial, actúan a un potencial de membrana un poco más alto, y el potencial de reposo de las células del sistema His-Purkinje es más electronegativo, aproximadamente menos 85 milivolts. Entonces, muchos de los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos no afectan el sistema de conducción, entonces no van a dar bradicardias como el diazepam, verapamilo. Dijimos que están en el músculo liso vascular de las arteriolas periféricas, de las arterias coronarias epicárdicas y de algunas vénulas y del sistema venoso periférico. En los miocardiocitos hay canales de calcio tipo L y en las células del sistema His-Purkinje. Dijimos, las que tienen afinidad selectiva por el músculo liso vascular son principalmente las dihidropiridinas, y las que tienen afinidad también por el sistema de conducción, los no dihidropiridínicos. Hay diferencias en la farmacodinamia entre cada una de ellas. Por ejemplo, la nifedipina provoca una hipotensión brusca y taquicardia refleja. Con la amlodipina el descenso de la presión es un poco más gradual, hay un bloqueo paulatino de los receptores. Entonces, si bien inicia su acción antihipertensiva rápido, tras la ingesta oral, vamos a verlo en pocos minutos, empieza el efecto antihipertensivo, pero no hay una taquicardia refleja muy marcada como con otros dihidropiridínicos. Y a nivel renal provocan una vasodilatación de la arteriola aferente con aumento del flujo plasmático renal y de la tasa de filtrado glomerular. Está descrito con los bloqueantes cálcicos un efecto natriurético también leve al inhibir la parte proximal de la nefrona, la reabsorción de sodio. Eso no lo tengan muy en cuenta como
como efecto, no agreguen en su pensamiento el efecto natriurético los bloqueantes cálcicos, pero si bien está descrito. Sí tiene una acción antiaterogénica y antioxidante, reducción del accidente de placa y la progresión de la aterosclerosis coronaria, reducción de ACV, en los ensayos clínicos se vieron también reducción de eventos renales, y esto se los considera efectos pleiotrópicos de los bloqueantes cálcicos. Como vamos a ver hacia el final de esta clase, cuando se hicieron ensayos clínicos a gran escala con más de 10.000 pacientes aleatorizados a recibir bloqueantes cálcicos contra otros grupos, estos fármacos redujeron infarto de miocardio, ACV, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, progresión de la aterosclerosis, y por eso se reconocen como mecanismos adicionales no específicamente relacionados con la reducción de la presión arterial. Vamos a pasar a la farmacocinética. Se administran todos por vía oral, aunque existen algunos dihidropiridinas y para el diltiazem formulaciones endovenosas. El inicio de acción es en minutos luego de la ingesta oral, con un pico entre las 1 y 2 horas. Tiene una elevada unión a proteínas y volumen de distribución, metabolismo hepático a través del citocromo 3A4, donde van a tener interacción con muchísimos fármacos, y eliminación renal. El intervalo interdosis es de 24 horas para la amlodipina, con lo cual tenemos una sola toma diaria. En cambio, la nifedipina, el diltiazem, el verapamilo, tienen hasta 3 tomas diarias, lo cual dificulta la adherencia. Imagínense en hipertensos que están recibiendo por décadas los fármacos. Para estos últimos fármacos, nifedipina, diltiazem y verapamilo, se desarrollaron formulaciones de liberación prolongada, como nifedipina oros, diltiazem y verapamilo LP o AP y demás. Y no requieren ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal, y esto es importante. Pasemos a los efectos adversos. Hipotensión, obviamente. Náuseas y vómitos están descritos como con todos los fármacos. Pueden provocar mareos y enrojecimiento facial. No es frecuente eso, en la práctica cotidiana. Recuerden que los no dihidropiridínicos pueden provocar bradicardias y bloqueos auriculoventriculares. Requieren monitorización frecuente con electrocardiograma. La nifedipina, que es el que se administra por vía oral y que tiene un efecto inmediato, puede provocar taquicardia refleja, incluso efectos adversos cerebrales, como incrementar el área de penumbra en pacientes que están cursando un accidente cerebrovascular. Está descrita la constipación, sobre todo en añosos, con el diltiazem, y uno de los efectos adversos que hay que tener en cuenta, y que es esperable con los bloqueantes de canales cálcicos, son los edemas periféricos, que se producen hasta en el 20% de los pacientes. Es un efecto adverso que, si bien es frecuente, no es dañino ni fatal, como por ejemplo una hipocalemia o una hipercalemia severas que pueden provocar otros de los fármacos antihipertensivos. Y esto se atribuye a la dilatación de las arteriolas precapilares y una dilatación indirecta de las venas comunicantes entre el sistema venoso profundo y periférico. Esto va a incrementar la presión capilar hidrostática y eso va a hacer que se extravase el líquido hacia el espacio extravascular, provocando edema, sobre todo bilateral en tobillos. La combinación de amlodipina con IECA demostró reducir los edemas, en cambio los diuréticos no son útiles para reducir el edema provocado por los bloqueantes de canales cálcicos. Dijimos que había diferencias entre ellos, y hablamos de la nifedipina y la hipotensión brusca y taquicardia refleja. Además, la nifedipina, en los últimos años hubo una interrupción en la provisión por parte de los laboratorios que la comercializan en Argentina. El diltiazem, recordamos los efectos adversos, y sobre todo otro que no mencionamos, que es el efecto inotrópico negativo del diltiazem y el verapamilo, que probablemente antes de empezar a utilizar el diltiazem o el verapamilo deberíamos tener un ecocardiograma para evaluar la fracción de eyección del paciente previo al inicio del tratamiento antihipertensivo. En distintos ensayos clínicos habían demostrado beneficios, por ejemplo, y los vimos previamente cuando hablamos de los beta bloqueantes, dijimos que la amlodipina, junto con o sin perindopril, había demostrado un beneficio en cuanto a eventos cardiovasculares. O sea, a mismo nivel de presión, el grupo de amlodipina perindopril tenía menos tasa de
infarto de miocardio, muerte cardiovascular, ACV y demás. Cuando se comparó diltiazem contra beta bloqueantes, también el diltiazem fue mejor, sobre todo en la reducción de ACV. Y otro también, ya tiene más de 10 años, el estudio Value con 17.000 pacientes, las dos estrategias, una liderada por valsartán con o sin hidroclorotiazida, comparada con amlodipina con o sin hidroclorotiazida, tuvieron similares resultados, aunque el del grupo de amlodipina había logrado una reducción un poco más marcada de la presión arterial en las primeras visitas. Pero en cuanto a la tasa de eventos cardiovasculares, fueron similares las dos estrategias. Entonces, ya vimos bloqueantes cálcicos, IECA, ARA2, el rol de los diuréticos como antihipertensivos. Hablamos también de los beta-bloqueantes, alfa-bloqueantes, vasodilatadores directos, bloqueantes o antihipertensivos de acción central, que están actualmente recomendados. Entonces, en la presión arterial, ¿cuál es el valor normal? ¿Qué buscamos? Hacia el principio de la primera parte de la clase, dijimos que las primeras interpretaciones eran que no había que tratar la hipertensión arterial, luego se atacó muy fuerte y queríamos bajar mucho la presión arterial, y lo que se vio es que los pacientes tenían más eventos, por isquemia miocárdica silente y demás. Cuando se bajaba mucho la presión arterial, aumentaba la tasa de infarto de miocardio, por isquemia subendocárdica. Entre el 2011 y 2014 la mayoría de las guías recomendaban un valor de corte general menor a 140-90, pero entre el 2017 y el 2020 hubo unas nuevas guías de distintas sociedades que modificaron un poco las cosas. Sobre todo la guía americana o estadounidense de muchas sociedades que adhirieron a esta guía, llegó al punto de corte un poco menos, y dijeron que con 130-90 deberían empezar a tratarse los pacientes como hipertensos. Y esto fue etapa del New York Times cuando se publicó, porque a partir de ese momento, y vieron que en Estados Unidos, si no respeta al médico la guía, viene toda la industria del juicio a los médicos, y está todo muy, muy estructurado. Entonces, millones de estadounidenses pasaron a utilizar fármacos antihipertensivos desde el 2017. Aproximadamente 46% de la población adulta de Estados Unidos, perdón, de toda la población de Estados Unidos, tiene diagnóstico de hipertensión con estos criterios. Pero ¿qué pasó? Muchos no les creyeron a los americanos, incluso Canadá, cruzando la frontera tampoco, la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial, los médicos clínicos de Latinoamérica, la Sociedad Internacional de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología, todas usaron criterios distintos, pero más cercanos al criterio de 140-90. Para resumir esto, y aplicado a Argentina y a la población de las Américas, la Sociedad Interamericana de Cardiología reunió y armonizó todas estas guías. Esta publicación es de aproximadamente 2 semanas, tiene esta publicación, y es muy interesante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí en América? Con presión arterial mayor a 130 y 85 en consultorio, ya tenemos que confirmar si el paciente tiene o no tiene hipertensión arterial. Hay unas tablas, unos criterios, y se recomienda repetir la toma de presión arterial en consultorio, pero también las tomas ambulatorias por parte de los pacientes, o usar los monitoreos ambulatorios de presión arterial, los MAPA o Holter de presión arterial. Si se confirma el diagnóstico, lo que hay que hacer es basarse en el riesgo cardiovascular global. O sea, el paciente ya tiene confirmado hipertensión arterial. Bueno, entonces no se trata de la hipertensión, se trata del riesgo cardiovascular integral del paciente, porque es un paciente que va a tener probablemente elevado el riesgo de mortalidad cardiovascular. Entonces, sumando toda esa serie de estudios que figuran ahí, análisis de sangre, electrocardiograma, ecocardiograma, pesquisando hipertrofia y demás, se evalúa el riesgo. Los pacientes de bajo riesgo podrían empezar con un solo fármaco, y los pacientes de moderado o alto riesgo, además de los cambios en el estilo de vida, ya de entrada tienen que empezar con una combinación de 2 fármacos. ¿Por qué viene esto? Está súper demostrado que combinar 2 antihipertensivos a dosis bajas reduce 5 veces más la presión arterial que llevar un solo antihipertensivo a dosis máximas. ¿Está bien? Entonces,
la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial pertenecen a esos grupos que están allí, moderado, alto y muy alto riesgo, y requieren al menos 2 antihipertensivos. Y por eso es que se recomienda el uso de dosis fijas combinadas. Vamos a verlo aquí. Y ahora lo pasé yo un poco más en limpio. Entonces, estos son casi ninguno de los hipertensos. Paciente con hipertensión esencial de grado 1, el que tiene 140-90 al borde y tiene riesgo cardiovascular bajo, no tiene otros factores de riesgo cardiovascular, en ese se podría empezar con un solo fármaco. Y es cualquiera de esos de los que son primera línea. La mayoría de los pacientes van a pertenecer a esto, a una hipertensión arterial esencial en grado 1 o en grados 2 o 3. Y se requieren aquí 2 fármacos en combinación fija. Se recomienda combinación fija para incrementar la adherencia principalmente. Y las opciones son IECA o ARA2, o sea, elegir uno solo de esos. Recuerden, nunca IECA con ARA2, porque se incrementa el riesgo de efectos adversos sin beneficios en la presión arterial. Combinado con bloqueante cálcico o con tiazida. Y ahí puse un poco más en gris como una opción también aceptada, pero con un menor nivel de evidencia, la combinación de bloqueante cálcico con tiazida. Yo, en lo personal, me gusta mucho y uso esa opción. Para continuar el tratamiento, en los pacientes con doble terapia que no alcanzan las metas, el siguiente escalón es darle triple terapia y de preferencia en combinación fija, con IECA o ARA2, un bloqueante cálcico y una tiazida. En Argentina hay pocos disponibles, está en la combinación de losartán amlodipina hidrocloro, valsartán amlodipina hidrocloro o perindopril amlodipina indapamida. Esos son los precios al día de hoy, y el concepto es que son en una sola toma diaria, tienen menor precio que si los comercializan y se compran por separado, y lo importante es que deberían ser reconocidos por el sistema de cobertura de salud, ya que son estrategias costo-efectivas. El año pasado, la Organización Mundial de Salud incorporó a las combinaciones fijas de medicamentos antihipertensivos como estrategia segura y costo-efectiva, y son recomendados como medicamentos esenciales para los estados, todas las combinaciones de fármacos antihipertensivos. Recuerden, esto lo dijimos cuando hablamos de la espironolactona, cuando el paciente está con los 3 antihipertensivos que mencionamos previamente y sigue con cifras elevadas de presión, el cuarto antihipertensivo era la espironolactona, y con menor peso de evidencia todos los demás. Cuando hablamos de cambios en el estilo de vida, esta clase es de farmacología, pero no puedo dejar de pasar de mencionar todo esto. El consumo de sal debe reducirse, el consumo de alcohol, incrementar el consumo de frutas y verduras, usar lácteos descremados, reducir el índice de masa corporal y el perímetro de cintura, realizar actividad física y dejar de fumar. En realidad, dejar de fumar no reduce la presión arterial, pero está recomendado por las normativas como parte de los cambios en el estilo de vida. ¿Y por qué son útiles estas estrategias? Fíjense, esto viene de la guía americana, donde dice que cada uno de los cambios en el estilo de vida reduce la presión arterial sistólica entre 4 y 11 milímetros de mercurio. Fíjense, por ejemplo, la actividad física aeróbica reduce entre 5 y 8 milímetros de mercurio. Reducir la toma de alcohol, 4 milímetros de mercurio, y así y así. Para ya terminando, vamos a ver lo que son los manejos de las crisis hipertensivas y la hipertensión arterial en la guardia. Hay 2 conceptos. Está la hipertensión severa sin daño de órgano blanco, que es el paciente que acude por síntomas o valor de presión arterial elevado. Entonces tenemos la hipertensión severa aislada o de riesgo intermedio. Y la hipertensión severa con daño de órgano blanco, que son pacientes críticos. En estos tenemos que actuar ya con drogas endovenosas. Las emergencias clínicas asociadas a hipertensión o las emergencias hipertensivas. Tenemos que actuar con objetivos de tratamiento predecible, gradual y controlado. El paciente que no tiene daño de órgano blanco, muchas veces podemos atenderlos en la guardia y darles antihipertensivos en forma oral, como IECA y bloqueantes cálcicos. De elección son esos porque tienen un inicio de acción rápido. En cambio, cuando tenemos que usar fármacos endovenosos, podemos usar beta-bloqueantes, nitritos, IECA, bloqueantes cálcicos, vasodilatadores directos, o uno más que no mencionamos previamente, que es el urapidilo, que es un bloqueante alfa-1, que además tiene un efecto a nivel central como agonista 5-HT1A.
estos fármacos no están disponibles la mayoría en muchos hospitales, pero algunos sí, y es importante tener algoritmos de tratamiento en cada centro de salud para el manejo de estos pacientes. Creo que con esto ya terminamos, y bueno, nuevamente espero que les haya servido toda esta serie de clases, y espero que les vaya bien en los próximos exámenes. Saludos.